buenas tardes de manera formal. Les damos la bienvenida a este panel donde abordaremos los grandes desafíos del comercio mundial en un contexto de transformación económica, geopolítica y tecnológica. Muchísimas gracias, por supuesto, por acompañarnos en este momento tan especial que más que una conferencia, renovamos el compromiso con importantes desafíos globales, por lo que les invitamos a ser parte activa de este diálogo de alto nivel. Esta noche contamos con expertos panelistas que compartirán con nosotros sus conocimientos desde los temas: la Unión Europea y la desindustrialización como desafío de la participación del comercio mundial, la franja y la ruta y su impacto en el comercio mundial, y finalmente el desarrollo de la inteligencia artificial, los nuevos esquemas de pago y los retos de los países emergentes. Cada una de estas ponencias tendrá un tiempo de 20 minutos, por lo que esperamos que cada uno de nuestros ponentes pueda cumplirlo en este tiempo para poder aprovechar la calidad de nuestro programa. Este evento es una iniciativa conjunta del Centro Dominicano de Estudios sobre China, CENDOECH, y el Instituto Global de Altos Estudios en Ciencias Sociales. Y por supuesto, como todos ustedes ya conocen, el propósito es generar este espacio, un espacio crítico de reflexión y de propuestas que se generen desde el Caribe hacia el mundo, es decir, que todo lo que compartamos en esta noche traspase las paredes de este salón. Para ofrecer las palabras de bienvenida, recibimos a la doctora Josefina Pimentel. Es la rectora del Instituto Global de Altos Estudios de Ciencias Sociales. Buenas noches, doctora, adelante. Muy buenas noches, señor Manolo Pichardo, presidente del Centro Dominicano de Estudios sobre China, señor Mijail García, director operativo del Centro Dominicano de Estudios sobre China, distinguidos panelistas que nos honran con su presencia, señor Israel Abreu, Antonio Florián, y más adelante se integrará con nosotros el señor Melanio Paredes. Apreciado público que nos honra con su presencia en esta tarde, amigas y amigos todos. En nombre del Instituto Global de Altos Estudios en Ciencias Sociales y Global, les damos la más cálida y cordial bienvenida y les agradecemos su gentil presencia en esta interesante actividad. Aprovechamos la ocasión para agradecer la generosa colaboración que nos brindan los distinguidos panelistas que nos acompañan y nos honran con su presencia. Señores Israel Abreu, señor Antonio Florián y señor Melanio Paredes, destacados expertos en Derecho Internacional, Derecho Económico, Políticas Públicas y Relaciones Internacionales, quienes cuentan con una amplia trayectoria y un liderazgo acentuado en el campo de la política, quienes además han orientado su accionar al servicio de las políticas públicas vinculadas al desarrollo económico sostenible e inclusivo y a la buena gobernanza en nuestro país, quienes abordarán importantes temas en relación al nuevo reordenamiento de la geopolítica a nivel mundial, la diversificación de los mercados y el desplazamiento hacia economías emergentes. Como sabemos todos, vivimos en una época en la que el comercio global atraviesa transformaciones profundas. Las tensiones geopolíticas y las demandas de sostenibilidad han configurado un escenario en el cual las reglas tradicionales ya no son suficientes. Es decir, que nos enfrentamos a un entorno más complejo, interdependiente y competitivo, donde los países y las empresas deben repensar sus estrategias para seguir siendo relevantes. Uno de los principales desafíos que afrontamos en este momento es la creciente fragmentación de los mercados internacionales, la rivalidad entre las grandes potencias, la imposición de barreras arancelarias y la fragilidad de las cadenas de suministro han puesto de manifiesto nuevos retos. A esto se suman las exigencias de sostenibilidad
y las nuevas regulaciones ambientales que nos obligan a todos a rediseñar nuestros procesos productivos y logísticos para desarrollar una mayor responsabilidad con nuestro planeta. Sin embargo, cada desafío abre también nuevas oportunidades. Es así como el comercio digital se expande a un ritmo sin precedentes, permitiendo que pequeñas y medianas empresas puedan tener acceso a consumidores en todo el mundo. Asimismo, la transición hacia energías limpias y tecnologías sostenibles abre espacios para la innovación y para el desarrollo de sectores estratégicos en países que poseen recursos naturales o talentos especializados como el nuestro. Por tanto, hoy más que nunca, la clave está en la capacidad de adaptación. Quienes sepan diversificar sus mercados, aprovechar las oportunidades que ofrecen los avances tecnológicos y participar de manera activa y creativa en acuerdos de integración regional, estarán en mejor posición para convertir los riesgos que se puedan presentar en ventajas competitivas. De manera que el futuro del comercio no dependerá únicamente de los grandes actores globales, como ha sido hasta ahora, sino también dependerá de la creatividad y de la visión estratégica que posea cada nación, cada institución y cada empresa. En tal sentido, el nuevo esquema de comercio global no debe ser visto tan solo como una amenaza, sino como una oportunidad para repensar nuestro rol en la economía mundial. Si asumimos con responsabilidad y creatividad los cambios y actuamos con una visión de largo plazo, podremos transformar las incertidumbres en un camino hacia el crecimiento inclusivo, sostenible y justo para todos. Y de esto, queridos amigos, sin extendernos más, es que justamente nuestros invitados panelistas van a comentar y a disertar en esta noche. Muchísimas gracias a todos ustedes por su presencia y tengan todos muy buenas tardes y sean muy bienvenidos y bienvenidas a esta que es su casa, el Global. Gracias. En algún momento la industrialización era lo que primaba desde el punto de vista económico. En otro momento lo que primó era, en ocasión y en el contexto de la globalización, la desindustrialización. Y posteriormente entonces vamos a conocer los efectos de esa desindustrialización, quizás un poco administrada de acuerdo a los intereses que en ese momento pululaban y que ahora se hace necesario volver a reinstalar esa industrialización. Entonces, la Unión Europea, potencia económica en riesgo, en virtud de esa desindustrialización. Y para ello, entonces, vamos a entender qué es la desindustrialización. Primero, la definición. Desindustrializar no es más que desmontar esos procesos, esas fábricas que son a través del cual se producen los bienes que consume una sociedad en sentido general. Y eso fue lo que hicieron la inmensa mayoría de países de la Unión Europea. Simplemente desmantelar sus industrias. Por otro lado, entonces, tenemos la desindustrialización como fenómeno global. El neoliberalismo, la globalización, en algún momento de la historia, como ya les comenté, era lo que suponía que iba a multiplicar los capitales. Y así fue en su momento. Sin embargo, en la medida que se fue aplicando, pues nos dimos cuenta que los resultados de la desindustrialización podía provocar unas serias distorsiones en la economía. Y una de ellas, la más importante, es que tú estabas exportando tus riquezas. Eso es lo primero. Había un dinero que estaba saliendo de tu país para instalarse en otro país. Y además, entonces, eso provocaba otra distorsión que es la más importante, porque es lo que procuramos en materia económica y financiera, que es hacer una justa distribución de las riquezas en ocasión de esa riqueza, valga la redundancia, que tienen los países. Y era la pérdida de empleo masivo. Cosa
que esa industrialización provocó muchos empleos y redistribución de la riqueza, y que la desindustrialización entonces empezó a revertir. Lo que en alguna medida suponía que esas empresas, si no fabricaban bienes, entonces tenían que dedicarse a la prestación de algún servicio, porque además esos capitales eran privados y no necesariamente iban a ser distribuidos en la misma medida que se iban a beneficiar, porque realmente las economías crecieron. Lo que no necesariamente sucedió fue que esas riquezas se distribuyeran adecuadamente. Entonces, les voy a hacer un pequeño periplo por la historia de la industria europea. Entre 1945 y 1970, la industria europea se recupera después de la posguerra. Nos pusimos de acuerdo, los actores europeos, después de la Segunda Guerra Mundial, hicimos sinergia y se recompuso la industria europea entre 1945 y 1970. Posteriormente, entre 1970 y 1990, Europa tuvo un gran auge industrial, lo que en alguna medida lo fuimos viviendo desde sectores automotrices, químicos, médicos y maquinaria. Entre el año 2020 entre el año 2000 y el año 2020 inicia entonces el declive. Ya la globalización, el neoliberalismo, podemos citar el caso de Margaret Thatcher en Inglaterra, el caso de Francia, que también es un caso de estudio, el caso de España también, el caso de Italia de manera específica. Y entonces este declive inicia al respecto de lo que suponía ser el modelo más exitoso desde el punto de vista económico, que era el proceso de globalización, que en términos cuantitativos lo es. Ahora, eso no necesariamente en términos cualitativos resultó ser como se esperaba. Pues la brecha de riqueza se redujo en cuanto a los que tienen esa riqueza, y la distribución de la misma no resultó en la medida que se esperaba. No obstante, hay que reconocer que la calidad de vida del ser humano mejoró. La esperanza de vida hoy, más que nunca, y cito aquí palabras de Barack Obama, está en la cúspide de la humanidad. Entonces, ¿qué resulta de todo eso? ¿Qué factores explican la desindustrialización? Temas que algunos de ellos ya yo he tocado. Bueno, la globalización y el traslado de fábricas. Este proceso lo empieza inicialmente China, cuando empieza a ofrecer mano de obra relativamente barata, costos de producción más económicos y relativamente más eficiencia. Posteriormente, en esa misma medida, la automatización y la productividad. Después viene la tercerización económica, el outsourcing, por ejemplo, tanto de mano de obra como de producción, y los altos costos energéticos y regulatorios. Todo esto dentro del contexto de Europa. Y vamos a detallar algunos de estos términos. Tenemos entonces algunos datos clave. Por ejemplo, la disminución del peso industrial. Entre 1990, para que ustedes tengan una idea de la importancia de la industria en la Comunidad Económica Europea, más del 25% de su PIB dependía de las industrias. Posteriormente, y ya a la fecha en la que nos encontramos, hubieron años entre 1990 y el año 2000 en donde la importancia de la industria alcanzó hasta un 30%. Esta es una media, pues la desviación estándar está por encima del 25% y tomamos esa como media. Entonces, en 2023, a la fecha, estamos hablando de 23 años después, aunque el proceso se inicia con mayor ahínco en el año 2000, pues solamente representa un 15% del PIB de toda la Unión Europea, una caída de un 10%. Entonces, sitúense en el escenario en el que eso afectó la mano de obra europea, pues sacaron esas fábricas de toda Europa. El otro factor es la desigualdad regional en la industria. Por ejemplo, se destaca que Alemania
tiene un sector industrial bastante fuerte. De hecho, en alguna medida, Alemania lo que hizo fue que tercerizó esa industria que no necesariamente tenía un peso tan importante. De manera específica, ellos priorizaron en la importancia que tenía y que tiene el sector automovilístico, por ejemplo, las industrias fuertes y competitivas. Por ejemplo, podemos hablar del caso de la industria farmacéutica alemana. En el caso del sur de Europa, enfrenta desafíos significativos. Y aquí cito de manera específica dos economías que es por todo conocido. Es el caso de España y Francia. A lo que podríamos agregar Italia y también Portugal, que fueron economías que decidieron simplemente desmontar sus industrias, salvo algunas excepciones que no tienen gran relevancia, y sustituirla por servicios y específicamente turismo. Por otro lado, entonces tenemos el impacto de la desindustrialización en el empleo. Ya sabemos que es directamente proporcional a la industria, que consume mano de obra. Obviamente esta mano de obra debe ir en consonancia con el desarrollo de las tecnologías que en el momento demande, valga la redundancia, nuestra economía. Ese impacto, bueno, pues produjo una disminución sostenida en el empleo industrial de Europa. Año tras año, ese desempleo se iba desmontando. En la misma medida en que los empresarios, tenedores del capital, iban decidiendo mudar sus fábricas. El traslado de los trabajadores de sectores industriales a sectores de servicios con menor productividad y obviamente menos salario. Para que ustedes tengan una idea, usted cambiaba un ingeniero automotriz para que empiece a dar servicios de hotelería. Hay una gran diferencia. De hecho, parte de para qué nos sirve eso es vernos en ese espejo. Y finalmente, generación de tensiones sociales y desequilibrios económicos. Si vemos cuáles países de Europa, de la Unión Europea, han pasado por este proceso de manera masiva, son aquellos que han tenido una mayor cantidad de conflictos sociales. Es el caso de Francia, donde siempre hay un cartel en medio de las avenidas. Es el caso de España, ya en menor medida en el caso de Italia, se refiere a condiciones ya de la sociedad italiana, y obviamente es por todos conocido la importancia que tiene ya el sector turismo de manera específica en estas economías del sur de Europa, Portugal, España y Francia. Por otro lado, entonces, tenemos la participación de la Unión Europea en las exportaciones. Quizás es posible, y estoy casi seguro, que en la medida en que un país aumenta sus exportaciones, eso lo hace fuerte frente a un tercero, obviamente considerando las condiciones internas, que ese es el hecho que ha provocado que quizás la desindustrialización no haya tenido el éxito en términos sociales que quizá hubiese deseado el ciudadano europeo. El caso es que en 1990 las exportaciones globales de la Unión Europea alcanzaban el 20%. Sin embargo, China empezó a crecer en el orden mundial y en la actualidad, en el 2023, esas exportaciones solamente alcanzan alrededor de un 15%. Eso es una media. Han habido años que ha sido mucho menos, ha habido años que ha sido mucho más. Ahora, la tendencia hacia la baja es mayor que hacia la alza. Y en aquel caso resulta relativamente parecida la correlación entre ambas mediciones. Eso implica que China solamente al mercado europeo le ha quitado alrededor del 25% de las exportaciones que hasta ese año manejaban. Los sectores en declives y sectores fuertes de la Unión Europea. Aquí vamos a ver el declive de la manufactura de consumo, por ejemplo, una de las más conocidas es la textil, los desafíos en la electrónica avanzada. Europa depende totalmente de otras naciones, en el caso de los microchips. La fortaleza en la industria farmacéutica es reconocida Alemania, por ejemplo, y otras naciones de Europa por su fortaleza en lo que es la innovación, el desarrollo del sector farmacéutico.
líderes mundiales. La sostenibilidad en la aeronáutica, esto se refiere de manera específica al aporte que hacen las aeronaves a la contaminación ambiental. Europa tiene méritos al respecto de la sostenibilidad aeronáutica. El éxito en automóviles premium. Todos conocemos las marcas europeas desde el punto de vista de su prestigio. Creo que las 10 marcas premium del mundo son europeas, entre alemanas e italianas. Y por último, entonces, crecimiento en bienes de lujo. Los europeos producen bienes de lujo para sus ciudadanos. Y en la medida en que la población lo demanda, o el mundo lo demanda de manera específica, bueno, pues proveen bienes de lujo que les favorece a su economía. Dependencia de importaciones estratégicas. De eso depende en este momento la economía de la Unión Europea. La dependencia de semiconductores, en sentido general, todo lo que tiene que ver con electrónica, en un gran porcentaje de las economías europeas son tercerizadas. Los producen otras naciones y ellos se ven obligados a importarla. La escasez de materias primas, desde las simples tierras raras hasta la dependencia del petróleo y lo que desde el punto de vista del plástico representa en sentido general dependiendo de esos materiales industriales. Entonces, se me pasó una diapositiva aquí. Impacto de las crisis globales. Siempre va a resaltar en los últimos 20 años, primero, y creo que la más importante, es el COVID-19, que impactó a toda Europa y a todo el mundo. Y aquí me permiten ahorita acordarme de algo muy importante, sobre todo en el contexto de Sendoes y de lo importante que es este tipo de disertaciones académicas. Y es entonces tanto lo que representa el COVID-19, número uno, y en la actualidad la guerra entre Ucrania y Rusia, desde el punto de vista de las dependencias de importaciones. Por otro lado, tenemos los desafíos de la competitividad global de la Unión Europea. Aunque a lo que nos queremos referir está íntimamente relacionado a cómo esto en sentido general es necesario para la Unión Europea, debemos medir los impactos de ellos en nuestras economías y que nosotros debemos ver para poder aprovechar estos desafíos y quizás oportunidades. Lo primero, los altos costos de energías y laborales que afectan la competitividad de la Unión Europea. Eso es importante observarlo, sin desmedro de que no debemos dejar de observar que es necesario que se mantenga la calidad de vida. Nosotros no nos desarrollamos, ¿verdad?, socialmente, compitiendo con China desde el punto de vista del trato que se le da a un ciudadano chino trabajando. Otro dato interesante es que Estados Unidos se beneficia de energía más barata, ese es un desafío, y por otro lado China compite con bajos costos de producción y subsidios estatales. Lo de los subsidios estatales yo puedo en alguna medida favorecerlo siempre y cuando vayan a dar como resultado, ¿verdad?, desarrollo económico. Yo creo que es una decisión nuestra, y aquí voy a citar una general norteamericana, la almirante Hope, que escribió una frase que la popularizó Nayib Bukele, que dice que hay que hacer lo que ellos hacen, no lo que ellos dicen. Era una general que escribió mucho sobre liderazgo y definitivamente hay que considerar esa frase. Hay que hacer lo que ellos hacen, no lo que ellos dicen. Entonces yo creo que al margen de cualquier interés debemos ver esos datos. Entonces tenemos, ¿por qué se me va tanto esto? Ok, es posible. Bueno, vamos a ver. Entonces tenemos la dependencia de potencias externas. La Unión Europea depende de Estados Unidos y China por dos razones. Número uno, que le produce y que ya empieza a consumirle. Ya todo el mundo tiene interés en el mercado chino. Y número dos, Estados Unidos,
que le consume aunque no le produce, aunque siempre ha observado la cantidad o el aporte que hace en materia de innovación, tecnología y desarrollo que hace Estados Unidos. Por otro lado, tenemos el fortalecimiento de la autonomía, fortalecer la seguridad económica y la resiliencia de la Unión Europea. Aquí hay variables que están relacionadas con lo que puede ser la sinergia para ellos. Diversificar fuentes de suministros e invertir en innovación y tecnología, implementar políticas de autosuficiencia para mayor estabilidad y crisis globales, y enfrentar crisis globales. Para esto, entonces, ellos están trabajando en esas estrategias que suponen dar como resultado el proceso de reindustrialización. Sí, definitivamente. Entonces, ya conocemos del Pacto Verde. El Pacto Verde no es más que, primero, tiene como objetivo reducir la contaminación de esta aldea global, y segundo, la estrategia industrial de la Unión Europea. La estrategia industrial de la Unión Europea se refiere de manera específica a la implementación de tecnologías y de inteligencia artificial en el desarrollo de todas sus actividades productivas. Hay un dato que va un poco más allá, que también lo vamos a ver, que está relacionado inclusive con los retos principales de la Unión Europea. Por ejemplo, la transición verde. La transición verde, para que tengan una idea, hay países de la Unión Europea que es obligatorio que el 30% de la energía eléctrica que consume una edificación provenga de una fuente de energía verde. Obligatorio. Nosotros no vamos por ahí, de hecho aquí lo quieren grabar. Excúsenme por ese anuncio. Transición digital. Y aquí entonces ya entran los gobiernos, en donde eso supone que tanto la empresa privada como los gobiernos hagan la transición de esos procesos que todavía son manuales a que sean digitales. No sé si ustedes han escuchado una frase de GX, que son los gobiernos digitales. Eso, en la medida de lo posible, pues le agrega un valor inmenso a la economía. Imagínense que nosotros actualmente hemos retrocedido entre un 70 y un 80% en los procesos administrativos que dependen del gobierno actualmente. Eso supone revertirse, y en el caso de Europa también, que es el punto, y lo comparamos con el de República Dominicana para sacarle el mayor provecho posible, que estamos retrocediendo en esa materia. Cohesión entre los Estados miembros. Imagínense que yo decida hacer un edificio como este, sin importar la cantidad de recursos que yo tenga. Bueno, pues se me haría imposible, me pasarían 200 años y quizá no lo termine. Sin embargo, contraté a un arquitecto que diseñó el edificio, otro lo construyó, un ingeniero, y contraté la mano de obra para hacerlo. En un año lo hice el edificio. Y de eso se trata entonces, la cohesión entre los Estados miembros, que se pongan de acuerdo entre lo que realmente dicen y lo que realmente se debe hacer. Y finalmente, entonces, la seguridad energética. No hay desarrollo humano sin que se considere la seguridad energética. Y de eso tenemos experiencia. Por otro lado, la inversión en investigación y desarrollo, innovación, tecnología, desarrollo, para entonces volver a ocupar ese lugar cimero que se tenía a finales del siglo XX. Imagínense que hay países tan pequeños como Israel que en alguna medida han ido desplazando toda Europa en cuanto y tanto se refiere inclusive a salud, que es quizás uno de los rubros más importantes. Nuevas oportunidades para la Unión Europea. Oportunidades en orden de valor emergentes, por ejemplo, el hidrógeno, las baterías y la inteligencia artificial. Potencial de la Unión Europea. Pasa algo aquí. Sigue. Ok. Integración de mercados emergentes para fortalecer su posición global. Ese dato es sumamente interesante porque además nos involucra como país. Nosotros debemos
ser parte de esa integración global. Y al final de mi exposición le voy a coger unos minutos al profesor Antonio para poder explicarlo. Entonces, el caso de Francia y el sur de Europa, que fue lo que expliqué al inicio, en donde Francia cambió sus industrias por servicios, lo que le ha creado una situación al margen de que quizás los gobiernos no han sido lo suficientemente responsables en el manejo de la finanza pública. Con las diferencias que podamos tener, que son relativamente ideológicas, finanzas son finanzas, independientemente de que sean públicas. Tenemos también el caso de España, que también se movió del sector industrial al sector turismo, y entonces tenemos la parte de Europa del Este, donde está la República Checa, que ha hecho grandes inversiones en materia automotriz. Tenemos a Polonia, que también ha desarrollado su industria, a diferencia del sur. Y entonces, finalmente tenemos el caso de Hungría, que ha invertido grandes recursos en materia electrónica. Increíblemente, países que no necesariamente representaban un peso importante en la industria entre los años de 1970 a 1990, pues en alguna medida han ido entendiendo que esta es la forma en la que ellos, primero, mantienen sus riquezas y segundo, le agregan valor a sus ciudadanos desde el punto de vista económico. Por otro lado, entonces, tenemos los escenarios futuros de la industria europea. Y ahí entonces se trata primero de y aquí lo retrato en una frase que dice: sin reindustrialización, Europa podría enfrentarse a un crecimiento de dependencia de importaciones, disminución de su cuota comercial y pérdida de influencia geopolítica en un mundo cada vez más competitivo. Con reindustrialización inteligente, una estrategia bien planificada en reindustrialización podría proporcionar a Europa como líder en sostenibilidad, innovación, tecnología y comercio digital, fortaleciendo su papel en el comercio mundial. Por otro lado, la desindustrialización y su impacto en la Unión Europea. Yo quiero relativamente concluir con lo que les voy a leer aquí en este dato. La desindustrialización plantea un riesgo significativo para la competitividad y la autonomía de la Unión Europea, especialmente, tengo que ponerme aquí, y ponerme los lentes. Un riesgo significativo para la competitividad y la autonomía de la Unión Europea, especialmente en un contexto donde el comercio global se está moviendo hacia Asia. Para contrarrestar esta tendencia es esencial adoptar políticas industriales ambiciosas que fortalezcan la posición de la Unión Europea en la economía mundial. Las potencias industriales definen el futuro global. En este punto de la historia del mundo, la historia global, y por eso cité, la está marcando China, de lo que más adelante tendremos el honor de escuchar a don Antonio Peña. En ese orden, en un mundo interconectado, la industria es un pilar fundamental para el poder económico y político. La capacidad de una región para sostener su producción industrial determina su influencia en el comercio y la tecnología, así como su capacidad para enfrentar desafíos globales. La transición hacia una economía más sostenible y digital es crucial para potenciar o para las potencias del futuro. ¿Y qué podemos hacer en República Dominicana? Y aquí ya yo concluyo. Miren, y aquí voy a cruzar la línea del tema con China. ¿Y de qué se trata esto? Bueno, nosotros firmamos un acuerdo con China y cuando citamos la frase que hay que hacer lo que ellos hacen, no lo que ellos dicen,
necesariamente, tanto en la ruta de reindustrialización Europa, como en el proceso de desarrollo industrial que ha vivido China, República Dominicana puede beneficiarse. Estos 5 años que se van a extender a 8 han sido años perdidos, en ocasión de que no hemos hecho lo que realmente nos conviene, que debió ser lo que ellos hacen y no lo que ellos dicen. Nosotros no debimos entrar en conflicto de intereses, a pesar de que los hay, ni con China, ni con Estados Unidos, ni con Europa. En el año 2018, nosotros firmamos un acuerdo que se llama la Iniciativa Laredo. En la actualidad tenemos una situación con nuestros vecinos y esa iniciativa versa al respecto de que República Dominicana pudo crear una zona franca especial 5 millas hacia el oeste, es decir, hacia Haití, y 5 millas hacia República Dominicana, ¿verdad? En donde pudimos habernos convertido en el hub de las Américas para la logística como para la manufactura, para el ensamblaje, sin importar los intereses de dónde vinieran, salvaguardando todo lo que tiene que ver con la seguridad, pero implementando esta solución, tanto social, económica y política para Haití, como económica para nosotros. Para que ustedes tengan una idea desde el punto de vista de la cadena logística, que es una de las principales, de los principales factores que advierten las economías para tomar la decisión de fabricar o no en algún lugar. Uno de los puertos más cercanos que está de nosotros, creo que es el de Manhattan, que está 7 días. Después, desde todo el Cono Sur, ¿verdad?, América Central y parte de América del Norte, en barco se llega de 5 a 7 días. Y nosotros, lamentablemente, estamos perdiendo de vista y estamos perdiendo la oportunidad de lograr ese acercamiento con China, eso en el marco de Sendoes, que es muy importante el trabajo que se hace en ese centro. Y desde el punto de vista entonces del reto que tiene Europa, nosotros somos uno de los principales aliados de la Comunidad Económica Europea. Todo eso sin dejar de observar la dependencia que tenemos de las remesas, que son el aporte principal que viene de Estados Unidos. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias al economista Israel Abreu por sus valiosísimos aportes en los que esta noche hemos aprendido cómo impacta la desindustrialización en la Unión Europea, sus consecuencias para el comercio global, como uno de sus casos es el declive de la manufactura de consumo, por la que la Unión Europea tiene importantes retos y uno de ellos es transformar sus desafíos en oportunidades con una reindustrialización inteligente. Bien, antes de continuar, saludamos la presencia del diputado Tobías Crespo de la Fuerza del Pueblo, que esta noche nos acompaña. Gracias por estar con nosotros. Pasamos ahora a un eje temático crucial. En esta intervención exploramos el papel de China y su ambiciosa estrategia global con la ponencia La Franja y la Ruta en el Comercio Mundial. Para esta parte nos acompaña el secretario general de la Fuerza del Pueblo, don Antonio Florián, quien además de ser un dirigente político de gran trayectoria, también ha sido dirigente de movimiento estudiantil, sindical y revolucionarios. Fue presidente del Partido de los Trabajadores Dominicanos, PTD, desde donde impulsó la unidad precisamente con el doctor Leonel Fernández, dando origen a la Fuerza del Pueblo, organización en la que hoy funge como secretario general. Inició su activismo en el sector de Gualey en la línea roja del movimiento revolucionario 14 de junio. Bienvenido, señor Antonio, bienvenido, señor Florián, y tiene usted la palabra en esta noche. La cuestión económica global no podrá nunca estar separada de la política. Si la política es el elemento rector de todo desenvolvimiento económico a nivel local, a nivel global, a nivel mundial.
En ese sentido, sería importante ubicar el origen del tema que tenemos que tratar a partir de una fecha y de un acontecimiento ocurrido en la República Popular China que para nosotros es el detonante de todo lo que empezó a ocurrir y está ocurriendo aún en esa gran nación. Entre el 18 y el 20 de diciembre del año 1978 se celebró en China la tercera sesión plenaria del 11º Comité Central del Partido Comunista de China. En esa sesión plenaria, el Comité Central del Partido Comunista de China aprobó la política de reformas y apertura. Fue a partir de esa decisión política que China empezó su largo y gigantesco proceso de transformación que conocemos hoy. Allí se conocieron no solamente el programa de transformación, el programa de apertura, sino también otro conjunto de políticas que no es el caso aquí, digamos, comunicar, pero sí significar para todos nosotros la importancia de aquella reunión, de donde se convirtió en el detonante para lo que ocurre hoy en lo que es la República Popular de China. A partir de allí se empezó lo que ya conocemos como la gran transformación de la economía, en la política y la sociedad de China. China empezó a abrirse al exterior e inició un programa de reforma que hoy en día todos conocemos como el milagro chino. En el 2013, el presidente Xi Jinping anunció al mundo, ¿verdad?, la iniciativa de la Franja y la Ruta, o lo que él llamó la nueva ruta de la seda, que no es más que una estrategia, la estrategia global que China planteó en este periodo, en el periodo general que se está viviendo ahora, o lo que él llama la nueva era del socialismo en China, para la intervención y la participación de su país en la arena internacional, a todos los niveles. Y la iniciativa de la Ruta de la Seda rememora a la vieja Ruta de la Seda que de hace más de 2000 años se conoció o conoció la humanidad. Basado en esa idea de la vieja Ruta de la Seda que vinculaba a China con el comercio con Europa, con el Medio Oriente, con esa Asia Central y el sur de Asia también, se fundamentó entonces esta gran estrategia, que es bastante ambiciosa y que se plantea una serie de realizaciones globales, pero que tienen un sustento de tipo también político y de una visión de las relaciones internacionales, que es la visión, la política exterior que tiene la República Popular China, que es una política que se basa en el comercio, en el respeto mutuo en las relaciones entre los países y en defender la soberanía de los países. Recordaremos que en una oportunidad uno de los líderes fundamentales o el arquitecto de la reforma en China, Deng Xiaoping, dijo una frase que muchos de nosotros en la época no la entendimos a profundidad, pero que luego más adelante y andando el tiempo fuimos como aquilatando. Deng Xiaoping dijo que no importa si el gato era blanco o negro, lo importante era que cazara ratones. Con eso, él estaba planteando la necesidad del desarrollo de lo que él llamaba la fuerza productiva en China, no importando con quién se podía tener relaciones o no. China planteó entonces relaciones diplomáticas y relaciones comerciales con todos los países del mundo, no importa el régimen que estuviera gobernando, si era socialista, capitalista,
el que sea. Es más, yo recuerdo también en aquellos tiempos las críticas que algunos sectores políticos, también de izquierda, formulaban al Partido Comunista Chino y al gobierno chino porque tenía relaciones diplomáticas con el gobierno de Pinochet. O sea, fundamentado en esa visión que tenían los dirigentes chinos, se pudo ir desarrollando, ampliando las relaciones de aquel país con los diversos países del mundo. Porque entendamos también que las potencias globales existentes o hegemónicas en ese momento mantenían un cerco en contra de la República Popular China. Y era necesario sostener e ir estableciendo relaciones con los diversos países del mundo que pudieran ir entrando en relación con China para ellos poder seguir abriendo a todo el mundo. Esa política de apertura al exterior le permitió no solamente adquirir conocimientos del proceso productivo en países industrializados, porque le permitió enviar estudiantes e incluso enviar trabajadores a investigar y a trabajar, a estudiar, a investigar y trabajar en los países de Europa y los propios Estados Unidos, que después de un tiempo regresaron graduados con amplio conocimiento de la producción, que se integraron a los procesos productivos en China. Y todo aquello, todos esos conocimientos que esta gente llevó, le permitieron desarrollar lo que hoy se conoce como ese milagro. Bueno, pues a partir de ahí, y como consecuencia de todo ese desarrollo, conocemos nosotros ese proceso inicial de industrialización y cómo China logró convertirse en la fábrica del mundo. Luego, a partir de tener altos niveles de producción y mercancía para la exportación, la estrategia construida de la franja y la ruta creó las condiciones para que China pudiera compartir su desarrollo con diversos países, sobre todo, se establecieron ellos, países emergentes, países en vía de desarrollo. Y aunque en principio la franja o la estrategia, la iniciativa, estaba pensada para desarrollarse a nivel tradicional, aquella ha tenido una acogida tan grande que más de 150 países en el mundo ya son parte de la estrategia de la franja y de la ruta y forman parte de ella y se han beneficiado. Sobre todo países de África, de Asia, de Europa, incluso del este, pero también de América Latina y el Caribe, que en principio no estaba incorporado porque históricamente la vieja ruta de la seda nunca lo incorporó. Pero sí la franja, o la ruta más bien, que es la marítima, sí ha ido incorporando a países de América Latina y el Caribe. De hecho, hay 21 países del continente de América Latina y el Caribe que han firmado memorándum de entendimiento con la República Popular de China, empezando con Panamá, que fue el primer país que firmó un acuerdo con China en esa dirección, sobre todo en lo que tiene que ver con el puerto de Colón. Pero además de Panamá, otros países como Argentina, que ha estado beneficiándose también ahora con la construcción de vía férrea, de un tren importante, el desarrollo energético entre Brasil, con Bolivia, todos los acuerdos que han hecho con el Ecuador, con el Perú, ahora la apertura del puerto de Shanghái para justamente establecer un comercio a través del Pacífico con todos los países de Sudamérica. Y ha sido tan exitoso el impacto de la presencia china en el continente que desde el punto de vista económico, el intercambio comercial de bienes y servicios y de materias primas, etcétera, entre China y los países de América del Sur o de América Latina, incluyendo el Caribe, sumaban más de 518 mil millones de pesos al 2024.
Y en lo que va del año 2025, según algunos datos investigados, va por 165 mil millones. ¿Qué quiere decir? En el primer trimestre. ¿Qué quiere decir? Que si usted suma 4 trimestres, en el 2025, el intercambio comercial entre China y los países del continente estará por encima de los 600 mil millones de pesos. O sea, un crecimiento brutal, que es una de las economías de mayor crecimiento y de las relaciones comerciales de mayor crecimiento en el mundo, la relación que tiene China con América Latina. Ha tenido un impacto extraordinario. Naturalmente, que esta estrategia, esta iniciativa, parte básicamente del punto de vista de la visión que tiene aquel país de la situación mundial. Y también choca y contrasta con otras visiones que se tienen. Sabemos muy bien que mientras que China ahora es partidaria de la apertura comercial, del establecimiento de relaciones comerciales con todos los países del mundo, y de que se pueda beneficiar de su conocimiento, su experiencia, de sus instalaciones, de su materia prima, de los avances tecnológicos, de su conocimiento y avances en la tecnología, hay otras potencias que están privilegiando ahora el proteccionismo. Están privilegiando el proteccionismo basado básicamente en aranceles, en la negación de lo que es el comercio abierto, incluso en violación del Tratado de Libre Comercio, etc. Es decir, dos visiones completamente diferentes, dos estrategias diferentes para el desarrollo. Y esto, que uno de ellos es supuestamente el aladí del capitalismo, donde el neoliberalismo o el liberalismo, su elemento esencial, básico, fundamental, ha sido el de que los mercados lo determinan todo, cuya prédica básica es que el Estado no intervenga. Y escuché al querido profesor ahorita mencionar algo relacionado con ello. Es decir, cómo el Estado interviene en lo que el proteccionismo protege a determinados productores, que no es en China que se da solamente. En Estados Unidos hay niveles altísimos de protección a sus productores. Y hay programas de protección a los productores agrícolas. O sea, con lo cual, el llamado liberalismo económico, en esencia no existe. En esencia no existe, porque el Estado ha tenido que intervenir. Incluso, la historia está ahí demostrada. Si el Estado no interviene en el 29, en el crash, en la crisis en Estados Unidos, bueno, pues no sabemos qué va a ocurrir. No se hubiese rescatado. Y si no ocurre un plan Marshall en Europa a partir de la Segunda Guerra Mundial, tampoco hubiésemos hablado de industrialización entre el 45 y el 70, como se estableció ahorita. De manera que hay que tener también claro que la idea de haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago, es exactamente una máxima del capitalismo. Es así. O sea, y de las potencias. Las potencias hacen, pero no quieren que tú hagas lo que ellos hacen. O sea, por lo tanto, es justamente una relación de desigualdad lo que se ha desarrollado históricamente a nivel de comercio. El comercio internacional, como nosotros lo conocemos, ha sido completamente desigual desde siempre. Por lo tanto, lo que China ha planteado ahora es una estrategia diferente para poder comercializar con los países del mundo, para penetrar y tener relaciones con todos los países del mundo. Es decir, le está proponiendo a los países, con la iniciativa de la Franja de la Ruta, una oportunidad para el desarrollo mutuo, la adquisición de conocimiento, el intercambio comercial basado en igualdad de condiciones. Y está establecido en las bases de la propuesta
que no es un problema de que lo estemos diciendo de la boca para afuera, sino que justamente eso está consignado en la base de la propuesta hecha por Xi Jinping y en los memorándum de entendimiento que se han estado haciendo con los países. Naturalmente que los críticos y todas las cosas de la naturaleza y la sociedad no son perfectas, tienen también elementos negativos en sí mismos y hay impacto, digamos, estas megas construcciones, este gran desarrollo industrial de carretera, de puentes, de trenes, etcétera, es evidente que tienen que generar impacto medioambiental en algún lugar negativo. Ahora bien, en los últimos tiempos, la propuesta china ha sido reducir el impacto negativo haciendo acuerdos exactamente con los países para garantizar la defensa del medio ambiente en cada uno de los proyectos que han estado pactando e incorporando. De manera que hay dos visiones ahora a nivel global. Una, que son fundamentales, porque definitivamente, y me excusa el profesor, a la Unión Europea o a Europa nosotros no la contemplamos como ahora mismo como una posibilidad para ser parte de una competencia a nivel económico. A nivel económico, el centro se está trasladando hacia Asia. Y China como elemento esencial, pues no solo China, está la India, que es el segundo elemento también, país emergente que va creciendo extraordinariamente. Es más, se han hecho modelos que proyectan cuáles serían los países desarrollados de aquí al 2050. Y la Unión Europea aparece. Ni un solo de los países europeos aparece entre los primeros 10 países desarrollados en esos modelos que se han estado estableciendo. Ni uno. Por lo que justamente se estaba establecía el profesor, y además, porque políticamente también la Unión Europea es una dependencia. Lo fue desde el Plan Marshall hasta ahora de los Estados Unidos, y ahora mucho más. Desde el punto de vista militar, todos sabemos cómo fue con la OTAN, cómo ha sido, cómo ha estado dependiendo de eso. Ahora que tienen una dificultad de la visión que tiene Trump, el presidente de Estados Unidos, con relación a lo que es la Unión Europea, empiezan a entender un poco tardíamente la necesidad de la independencia de Europa, aparte de Estados Unidos, alguna serie de elementos, sobre todo de la parte militar. Pero yo personalmente creo que la noche como que le ha cogido a la Unión Europea para poder avanzar en ese camino. Además de que tienen una visión también, digo yo, equivocada con relación a un fantasma que han construido más hacia arriba, que se llama Rusia, y que piensan que en cualquier momento Rusia va a repetir lo que hizo Hitler en el 43, 45, el 44. Es decir que, y amparándose en el acuerdo de Múnich, que luego después el propio Hitler violentó, están presentándolo como un ejemplo de ello. O sea, no es así. El mundo es otro hoy. Y a nivel global, el mundo avanza hacia una tripolaridad. Según mi visión, el punto de vista sobre la cuestión mundial, yo entiendo que Estados Unidos, China y Rusia constituyen un G3. Y son ellos los que irán a ir conociendo a nivel global la problemática general geopolítica. A nivel más hacia abajo se irán construyendo y fortaleciendo grupos regionales como los BRICS, donde están confluyendo la mayor cantidad de países del sur frente a o versus países más desarrollados. Y ahí el papel de China y su estrategia juega un elemento esencial. Concluyo diciendo que para nosotros la estrategia global de desarrollo que China ha planteado
es la de construcción de un destino compartido, de un destino común para la humanidad. Y por eso le ha ofrecido a los diversos países del mundo la oportunidad del comercio. China ha insistido e insiste de que no busca la hegemonía y que no se plantea bajo ninguna circunstancia convertirse en una potencia hegemónica, que por lo tanto lo que quiere es compartir con los diversos países del mundo el comercio, el desarrollo y los alcances que ellos mismos han podido alcanzar para alcanzar el bienestar de toda la humanidad. Hasta ahí yo lo dejo. Bien, muchísimas gracias al secretario general de la Fuerza del Pueblo, Antonio Florian. La verdad que una intervención muy elocuente y enriquecedora en esta noche, en la que aprendimos el impacto que tiene la franja y la ruta para el comercio mundial. Y como bien lo explicó el secretario, es una estrategia que parte de la visión que tiene China con el comercio mundial. También aprendimos los aspectos positivos que ofrece: mayor conectividad, nuevos mercados, diversificación y esa oportunidad que le brinda principalmente a los países en desarrollo, sin que continúe dependiendo necesariamente de Estados Unidos. Bien, vamos a pasar ahora a un momento importantísimo para todos y cada uno de ustedes como público que están aquí en una presencia activa, o más bien una participación activa, el momento de las preguntas. Perfecto. Me informan aquí que por razones de tiempo vamos a permitir 3 preguntas, y estas 3 preguntas deben ser desarrolladas en un tiempo de 10 minutos. ¿Su nombre, por favor? Sí. Buenas noches. Para Israel, soy Elpidio Caraballo. Israel, mientras le escuchaba explicando lo de Europa, me transformaba a la República Dominicana, que es lo que más me interesa. Sabiendo nosotros que el turismo es un sector muy vulnerable de la economía, porque si aquí pasa un ciclón batatero, nadie coge para la República Dominicana. Y es la verdad, nosotros estamos en esa ruta como país. ¿No cree usted que la República Dominicana debe comenzar con urgencia a tratar de industrializarse para evitar que un fenómeno de eso nos saque de combate y nos ponga a pasar más trabajo de lo que pasamos? ¿Es cuánto? Vamos a concluir con todas las preguntas y posteriormente le vamos a responder. 3 preguntas, recuerden, sería esta la segunda. Sí, buenas tardes. Esta pregunta va dirigida al secretario general, el señor Florian. A sabienda de la gran magnitud que ha tenido, el gran alcance, lo que es la ruta de la seda, lo que está pasando ahora mismo en el Cáucaso, donde se ha debilitado prácticamente lo que es la estructura del área de influencia de lo que es la gran Rusia, esa Rusia federal, una vez Rusia zarista, donde recientemente se llegó a un acuerdo entre lo que es Armenia y Azerbaiyán. Allá en ese despacho bar, un despacho de disputa, un despacho de acuerdo, pero de un sinnúmero de cosas más. La gran pregunta está: después de ese acuerdo de paz entre Azerbaiyán y Armenia, fraguado por ese omnipotente Donald Trump,
cambiado el nombre de lo que es el corredor de San Jesús por el nombre Corredor Trump para la paz y la prosperidad global. Un corredor que nace aquí en lo que es la provincia de Girat, en la parte sur de Armenia, pero que cruza y atraviesa un recorrido de 43 kilómetros hasta Najicheván y que conecta con Turquía, entonces deja aislado a Irán. En ese sentido, lo que se pretende es, con esto, un nuevo modelo de ruta comercial que aislaría en ese sentido a China y a Rusia de lo que es Occidente, porque sería un corredor occidental. A sabiendas de lo que es la teoría de la interdependencia compleja de Joseph Nye y de Robert Keohane, ¿cómo afectaría eso el proyecto de China en esa región? Vamos a pedirle por favor que sean directos con sus preguntas. Recuerden que tenemos en 10 minutos, vamos a votar. Sí, por favor, el caballero. En 10 minutos vamos a votar esta sesión de preguntas para luego responder. Por favor, directo a la pregunta. Buenas noches, profesor Peña, secretario, Hernán Mato de este lado. Tomando en cuenta su disertación del compañero Israel, tomando en consideración los mecanismos, se observa que en los últimos años la manufactura ha tenido una disminución como mecanismo de producción, de explotación, y hemos observado cómo los servicios y la explotación de la tecnología ha tenido una masificación y un crecimiento, no solo en países de este continente, sino más en los países asiáticos como China, y como bien lo dijo nuestro secretario de la India. Mi pregunta es, más bien, mi exhortación, ¿qué recomendación saldría con respecto a la República Dominicana en vista de que somos un país que nuestro principal socio comercial son los Estados Unidos, pero que se observa que de aquí a los 50 años los países con mayor visión de crecimiento y desarrollo están en Asia, en China y en la India? ¿Qué recomendación dan ustedes a los fines de que nuestra producción, nuestra economía crezca conforme a los nuevos mecanismos de producción, que es la producción de servicios y la tecnología? Muchas gracias. ¿A quién va dirigida la pregunta? Es difícil responder la pregunta de Azerbaiyán y Armenia, pero por la profundidad y el conocimiento del terreno al estilo, pero hay que decir lo siguiente: estamos en un proceso de transición y de lucha entre los diferentes países, o sea, es como un juego de tablero de ajedrez, es un tablero de ajedrez, de movida de fichas. Así como se pudiera obstaculizar por ahí, en ese momento, el asunto de la ruta, se está abriendo una en el Ártico. Se está abriendo una ruta en el Ártico entre Rusia y China. Así que hay siempre oportunidad para ir avanzando en esta dirección. Y sépase que la iniciativa de la ruta y de la franja y la ruta es una iniciativa que se va desarrollando de paso a paso y va teniendo dificultades en determinados puntos. Y como dije al principio de la intervención, es una estrategia que confronta. Y entonces hay una potencia que tampoco está sentada y tiene obligatoriamente que mover su ficha. Por lo tanto, eso puede ser una jugada de los Estados Unidos, pero el otro moverá su ficha a otro nivel. O sea que es parte del esfuerzo y de la lucha entre los países por el comercio y por el desarrollo. Bien, segunda pregunta. Muy bien. Las dos preguntas que me hicieron, yo voy a tratar de responderlas. Voy a ir a dar una idea al respecto de ambas. Una fue relacionada con la manufactura y la otra fue con el turismo, que de hecho República Dominicana depende de ambas en la actualidad. Y ninguna de las dos produce desarrollo ni justicia social. La tendencia es
necesariamente a implementar es la industria desde el punto de vista de la tecnología, la innovación y la inteligencia artificial. Sin embargo, le hemos dado la espalda a eso. Cuando brillantemente don Antonio explicaba la ruta de la seda, y ya para hablar en términos cuantitativos, ¿qué resultó de la inversión de China en Perú, por ejemplo, en el puerto de Perú y en el puerto de Colón de manera específica? Con esto yo no pretendo lesionar los intereses ni de Europa, ni de Estados Unidos, ni de ninguna otra nación que quiera invertir en República Dominicana. Eso es importante que lo sepan. Lo que nosotros tenemos que hacer, como ya establecimos, es lo que responde a nuestros intereses, no necesariamente haciendo lo que ellos hacen, lo que ellos dicen, sino lo que hacen. Nosotros debimos habernos constituido en la fábrica de todas las Américas, desde República Dominicana como centro hegemónico de toda la región. Sin embargo, por una falta de visión que creo y de planificación, porque lamentablemente hemos perdido 5 años y estoy seguro de que se van a perder 3 más, hemos entrado en una serie de conflictos innecesarios y me disculpan que lo cite de manera tan categórica. También voy a citar palabras de don Antonio cuando decía, respeto a la soberanía y al derecho individual de cada ciudadano. Yo creo que eso es lo que nosotros debemos hacer y proyectarnos en esa ruta de la seda, en esa posible reindustrialización europea, ¿verdad? Y alinearnos con los intereses que provoquen desarrollo y justicia social en República Dominicana. Creo que con eso respondo a las 2 preguntas. Quiero agradecer en principio al presidente de la Fundación Global, el doctor Leonel Fernández, porque nos permite siempre usar estos salones para estos debates tan interesantes. Y ese agradecimiento lo extiendo a Josefina Pimentel, que es la directora de iGlobal. También agradecerle a los expositores, que han hecho algunas exposiciones extraordinarias, interesantísimas. Me gustaría quedarme hasta las 9 de la noche escuchando de lo interesante que está, pero hemos tenido que acortar el tiempo porque nosotros, algunos de los que estamos aquí, tenemos una responsabilidad, una reunión en breve tiempo, y por eso hemos acortado, y a ustedes también, este público tan selecto que nos acompaña en este día. Bueno, hemos debatido aquí temas sobre la cuestión del declive de la Unión Europea, y una cuestión que grafica eso es las negociaciones entre el presidente Trump y Vladimir Putin. Esas negociaciones reflejan la irrelevancia en que está cayendo la Unión Europea. Una irrelevancia que se expresa en lo político, pero que está en lo económico, y que tiene mucho que ver con esa guerra proxy que se libra en Ucrania. ¿Por qué tiene mucho que ver con la guerra proxy? ¿Por qué digo guerra proxy? Porque no es una guerra entre Rusia y Ucrania, es una guerra entre el mundo occidental y el mundo no occidental. ¿Y quién está presente en Ucrania? Zelensky, para nada. Quien está presente es la OTAN, quien está presente es Occidente. Y la situación en la que vive Europa ahora se deriva precisamente de la guerra. A partir de las sanciones a Rusia, eso tuvo un efecto boomerang, porque Rusia ha empezado a crecer económicamente, perdió de mercado a la Unión Europea, lo perdió de manera directa. Sin embargo, Rusia, que es una potencia energética, sigue vendiendo sus productos energéticos a Europa. La cuestión es que antes la Unión Europea los compraba más barato directamente a la Unión Europea, que le llevaba por diferentes vías, y por uno de los gasoductos que eran Nord Stream 2 y 1, que fueron dinamitados, y no se sabe o se sabe por quiénes, no se sabe, pero todos sabemos por quiénes. Entonces esa cuestión generó una situación bastante difícil para Europa por la siguiente razón. Los combustibles baratos comprados a Rusia permitieron el desarrollo de la industria europea, la hicieron competitiva, ¿verdad? Luego, con las sanciones,
comprándole petróleo y gas natural caro a los Estados Unidos y comprando petróleo y gas natural más caro a los propios rusos por terceras vías, porque entonces Rusia ha buscado nuevos mercados y nuevas rutas, se las vende a India, se las vende a otros países, y entonces esos países se ganan un dinerito como intermediario para llevarlos a Europa. Entonces, ¿qué está pasando ahora? Europa tiene años con una contracción económica. Este año Europa va a crecer apenas 1.9, me parece, ¿no? Pero países europeos como la locomotora de la Unión Europea, que es Alemania, va a crecer bajo cero. Creo que 0.4 va a crecer este año. Y el próximo año el crecimiento será igual, pero el año anterior también fue aproximado. Entonces es una Europa que se desindustrializa porque ya no es competitivo, porque la energía que compra es bastante cara. Y el impacto ha sido tan grande en Europa que, lo dije aquí en un escenario hace un tiempo, hace unos meses, ya la Volkswagen ha anunciado el cierre de fábricas. La Mercedes-Benz ha anunciado el cierre de fábricas. Y mientras ese proceso se da, y estamos en el auge de los vehículos eléctricos, China empieza a inundar el mercado europeo con sus vehículos. Y así, esta situación que se da con esta guerra proxy, esta situación que se empieza a presentar en Europa, deriva en el fortalecimiento de la franja y la ruta. Porque en la medida en que se debilita Europa, la franja y la ruta encuentra espacios para el crecimiento y su afianzamiento. Y como dijo Antonio Florian, 21 países de América Latina son parte de la franja y la ruta. Prácticamente todos los países de África son parte de la franja y la ruta, pero también países europeos son parte de la franja y la ruta, aunque no de la franja y la ruta clásica, que es esta que conocemos como este proyecto de inversión en obras de infraestructura, puertos, aeropuertos, carreteras. Hay una franja y la ruta digital de la que es parte Europa. Entonces, prácticamente el mundo está arropado en la franja y la ruta. Hay una especie de nuevo comercio mundial. Pero ¿cuál es la característica de este tipo de comercio de China con el mundo, diferente al europeo? Sencillo. Ahora la filosofía de la franja y la ruta es el ganar, ganar. Ganar, ganar. África, por ejemplo, y siempre lo menciono, fue colonizado por Francia, Inglaterra, hasta Holanda participó en la colonización de Francia. Pero Francia, estas potencias coloniales, ¿qué dejaron? ¿Dejaron carretera? ¿Dejaron alguna industria? No dejaron absolutamente nada. La franja y la ruta está transformando la fisonomía de África. Grandes carreteras, aeropuertos, puertos, en fin, incluso obras de infraestructura más modernas que los propios países desarrollados. Lo podemos ver en África. Estuve en África hace un par de años y pude constatar que África se está transformando. América Latina, por ejemplo, para mencionar lo que dice Israel, hemos desaprovechado una oportunidad brillante para convertirnos en un hub. El puerto de Chancay, que se inauguró en Perú, es una oportunidad inmensa, no solo para el Perú, sino para toda Sudamérica, porque además del puerto de Chancay, también se va a construir una obra ferroviaria que va a permitir facilitar el comercio entre estas naciones, ¿verdad? Y así toda Sudamérica, y el comercio también con China. Entonces, estamos frente a una especie de reconfiguración del mercado mundial, ¿verdad? Y con nuevas características ahora, que se expresan en el tema tecnológico también, que fue un tema que abordamos anteriormente, y que se centra básicamente en algo que casi nadie le pone atención, en el desarrollo de los microprocesadores, que es una guerra puntual que hay ahora mismo entre Estados Unidos y China. Trataron en un principio impidiendo la Nvidia que le vendiera microprocesadores a China de última generación
que no pudiera pasar de 7 nanómetros, y sin embargo, Huawei trataron de bloquearla, ha resurgido, y ya las informaciones es que ya China produce chips de 3 nanómetros y que en los próximos meses, leí una información ayer, que ya producirá chips de 1 nanómetro. Y dice, ¿por qué importancia tiene el chip? Todo lo que nosotros usamos, teléfonos, vehículos, lavadoras, de todo necesita de microchips. Y la inteligencia artificial, el desarrollo de la inteligencia artificial. Por lo tanto, estamos frente a la recomposición de los mercados, a una recomposición geopolítica global. Y lo de Armenia y Azerbaiyán tiene que ver con lo que decía Antonio Floriano. Bueno, China no está solo, los BRICS no están solo en el tablero. Los países emergentes mueven sus fichas, pero los países occidentales también mueven las suyas. Y eso es parte de la guerra que se da en una recomposición. Históricamente ha sido así. Y algo peor, históricamente cuando hay potencias que van en declive y otras que van emergiendo, se produce aquello que se llama la trampa de Tucídides, que finalmente terminó en una guerra desgarradora. Ojalá y no lleguemos ahí. Mientras tanto, lo que se está produciendo es un fenómeno geopolítico de recomposición, donde hay países que dominaron durante muchos años, y sobre todo Occidente y Estados Unidos, desde los acuerdos de Bretton Woods, que ahora empiezan un proceso de decadencia, y otros de irrelevancia, como la Unión Europea. Sin embargo, creo, como decía el secretario general de la Fuerza del Pueblo, estamos frente a un escenario que se configurará una especie de mundo tripartito, en donde jugará un papel fundamental, seguirá jugando un papel fundamental Estados Unidos, jugará un papel fundamental China, y parece ser que jugará un papel fundamental Rusia. Ese es el nuevo escenario que parece que estamos viendo, y ante esa realidad yo sugiero lo que planteaba Israel. Nuestro país tiene que manejarse con pragmatismo. Nosotros no tenemos que andar detrás de los intereses de ningún país. Los intereses que tenemos que defender son los intereses de la República Dominicana. Por esa razón siempre he dicho, nosotros tenemos que cuidar, fortalecer nuestras relaciones comerciales con Estados Unidos, que es nuestro principal socio comercial. No podemos ignorar de ninguna manera, ni podemos marginar, como se ha hecho en los últimos 5 años, a China, porque China es lo que ya se ha dicho que representa en el mundo. Pero tampoco podemos ignorar a Rusia, que emerge también como una potencia importante. Yo lo dejo aquí y les invito para que en un próximo encuentro sigamos debatiendo sobre estos temas tan interesantes. Muchas gracias, buenas noches.